Bienvenida y bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una etapa de la vida que, bueno, todos reconocemos por su intensidad, ¿no? A veces por su confusión. La adolescencia. Sí. Se habla mucho de rebeldía, de crisis, pero ¿qué hay realmente debajo? O sea, ¿qué procesos psicológicos profundos están ahí, en marcha? Justo. Vamos a intentar entenderla mejor con las ideas de dos figuras clave del psicoanálisis latinoamericano, Arminda Aberasturi y Mauricio Knobe. Ajá. Que ven la adolescencia no como una simple transición y ya está, sino como un proceso complejo y sobre todo necesario, de duelo. Y de reconstrucción de la identidad. Para esto nos vamos a guiar por textos de Adriana Ormiñávez sobre Aberasturi, que por cierto era argentina y la llamaban la negra, y un documento importante de la UNAM con textos de los dos, Aberasturi y Knobel, sobre lo que llamaron la adolescencia normal. Eso es. La idea hoy es entender por qué esa anormalidad aparente, ese caos adolescente, en realidad es, pues, fundamental para desarrollarse. Vamos a empezar con una idea que ya, de entrada, choca un poco. Sí, una idea muy potente de Mauricio Knobe, que bebe mucho de Anna Freud. Dice que la adolescencia, por definición, no es una etapa estable. ¿Cómo que no? Pues eso. De hecho, Knobe dice que si un adolescente estuviera en perfecto equilibrio, súper tranquilo todo el rato, eso sí que sería raro. Sería lo anormal, digamos. La adolescencia es puro movimiento, cambio constante. Entonces es como una inestabilidad que se necesita, algo así. Exactamente. Knobe le pone un nombre que suena un poco a contradicción. El síndrome normal de la adolescencia. Suena fuerte, sí. Y lo es. Se refiere a un estado que puede parecer muy desequilibrado, muy inestable. Llega a decir que la identidad adolescente es casi semipatológica. Vaya. Es un estado que, vamos, al mundo adulto le descuadra, le perturba. Pero él insiste, es absolutamente necesaria. ¿Y por qué? Pues porque solo pasando por ese aparente caos, el adolescente puede construir, puede encontrar su identidad adulta. Que esa es la meta, al final. Entiendo. Como si necesitaran ese desorden para poder encontrar un nuevo orden propio. Y claro, el reto es doble, ¿no? Por un lado, empezar a mirar al mundo adulto sin estar aún preparado del todo. Claro. Y por otro, y esto es clave, soltar el mundo infantil. Ese mundo que era, pues, cómodo, seguro, con roles súper claros, ¿no? Esa dependencia. Justo ahí es donde las ideas de Arminda Aberasturi son, fundamentales. Ella ve ese soltar la infancia como un trabajo psicológico, de verdad, y lo describe usando la idea del duelo. No uno, sino tres. 3 duelos esenciales, dice Aberasturi. Y recalca que no son opcionales, ¿no? Son como el curro interno que hay que hacer sí o sí para crecer. ¿Cuáles son? El primero es el duelo por el cuerpo infantil perdido. A ver, piensa en la pubertad. El estirón, los cambios sexuales, la regla, las primeras eyaculaciones. Claro, cambios muy bestias. Muy evidentes, y a menudo se viven como algo ajeno, como si te lo impusieran, ¿sabes? Incontrolable. Aberasturi describe cómo el adolescente a veces se siente como un espectador de lo que le pasa a su propio cuerpo. ¡Qué fuerte! Se pierde esa imagen corporal de niño, la conocida, la cómoda, y de repente tienes un cuerpo nuevo, sexuado, capaz de procrear. Aceptar eso, integrar esa nueva imagen, ese es el primer gran duelo. Vale. ¿Y el segundo? El segundo duelo es por el rol y la identidad infantiles. Esto ya va más allá del cuerpo. Es renunciar a esa posición cómoda de dependencia, a ser el niño de papá y mamá, en el sentido más protegido, con menos responsabilidad. Ajá. Toca empezar a asumir responsabilidades nuevas, a decidir por uno mismo, a buscar otro sitio en la familia, en el mundo. Y eso, claro, genera inseguridad. ¿Y nostalgia por lo que dejas atrás? Lógico. ¿Y el tercero? El tercero es el duelo por los padres de la infancia. Este es, especialmente delicado. No es que pierdas a tus padres, obviamente. Claro. Es perder la imagen idealizada que tenías de ellos. Esos padres perfectos, que lo sabían todo, que podían con todo. Los superhéroes. Eso es. El adolescente empieza a verlos como son, personas normales, con sus fallos, sus límites, sus vidas. Y aquí hay algo clave que lo complica todo. Los propios padres también están en su proceso. También tienen su duelo. Claro.
Les cuesta aceptar que el hijo o la hija crece, que ya no son esos ídolos, y eso les enfrenta a ellos con su propio envejecimiento, con perder ese rol de padres ideales. Esa tensión entre los dos procesos, el del hijo y el de los padres, suele estar detrás de muchos líos familiares en esta época. O sea, que mientras el chaval hace el duelo por sus padres mágicos, los padres hacen el duelo por su niño dependiente. Vaya lío. Un lío, sí. Pero Aberasturi insiste en que pasar por estos tres duelos, cuerpo, rol y padres, aunque sea confuso y duela a veces, es el único camino para construir una identidad nueva, una identidad adulta, que integre el pasado pero mire al futuro con autonomía. Entendido. Y claro, si juntas estos duelos, se entiende mejor eso que se ve desde fuera, que la identidad del adolescente parece que cambia todo el rato, ¿no? Exacto. Eso Aberasturi lo describe genial. Habla de una fluctuación continua. Un vaivén. Sí, un vaivén constante, entre querer ser súper independiente y buscar refugio en la dependencia, entre actuar con una madurez que te deja loco y tener salidas súper infantiles, entre el idealismo más bestia y el bajón más profundo. Vamos, que en un mismo día pueden parecer personas distintas. Sí, eso se ve mucho. Pero esa fluctuación no es un fallo, ¿eh? Es parte de la búsqueda de una nueva identidad. Cuando pierdes la identidad infantil, y los cambios del cuerpo lo hacen muy evidente, empiezas a buscar, a veces a lo loco, quién eres ahora y quién quieres ser. Claro. Pruebas a identificarte con adultos, coges ideales de aquí y de allá, rechazas otros. Aberasturi dice que es como si el adolescente se presentara como varios personajes a la vez, como una combinación inestable de varios cuerpos e identidades. Suena agotador. Pues sí. ¿Y por qué? Porque todavía no consigue soltar del todo lo infantil ni tampoco acaba de integrar lo nuevo, lo adulto. Esa dificultad para encontrar una coherencia, esa especie de identidad múltiple, que es pasajera, es también clave para ir definiendo la propia identidad sexual. Y en medio de toda esa búsqueda de esa confusión, a veces la forma de actuar es, bueno, un poco a lo bruto, ¿no? Hay un concepto de Knobel que suena un poco fuerte, pero que intenta explicar esa tendencia a actuar sin pensar mucho. ¿Te refieres a los manejos psicopáticos de actuación? Sí, el nombre impacta, pero es importante pillar a qué se refiere Knobel. No está hablando de una psicopatía como un trastorno, ¿eh? Vale, importante aclararlo. Describe una tendencia que es propia de esta etapa a una especie de cortocircuito del pensamiento. En vez de pensar, darle vueltas y luego actuar, se pasa directo a la acción, a veces de forma impulsiva o que parece ilógica. Ajá. Pero lo clave, y que Knobel insiste mucho, en el adolescente normal, estos manejos son pasajeros. No definen su personalidad entera, como si pasaría en una psicopatía ya hecha y derecha. Vale. Entendido. Ahora, todo esto, los duelos, la búsqueda de identidad, las idas y venidas, las actuaciones impulsivas, no pasan en el aire, ¿verdad? El entorno, la familia, la sociedad, influyen un montón. Totalmente. Volviendo a los padres, Aberasturi dice que ellos también viven sus propios duelos a la vez, como decíamos. El duelo por el cuerpo infantil del hijo que ya no es, el duelo por la identidad de niño que se va y el duelo por la relación de dependencia que se acaba. Y además, Enfrentarse a su propio envejecimiento, a la herida de no ser ya idealizados y a tener que aguantar las críticas y los cuestionamientos del adolescente, que a veces son duros. ¿y la reacción de los padres? ¿Cómo afecta el proceso del chaval o chavala? Pues de forma directa. Si no entienden, si rechazan estos cambios, a veces abiertamente, a veces con esa libertad excesiva que el adolescente vive como que pasan de él, pues le ponen muy difícil elaborar sus duelos. Claro. Aberasturi dice algo muy gráfico. El adolescente necesita poder ensayar, perder y recuperar las dos edades, la infantil y la adulta. Necesita sentir que hay una red, aunque sea flexible, para poder explorar sin sentirse perdido del todo. Si los padres no aguantan ese proceso, lo bloquean. Y si miramos más allá de la familia, a la sociedad, Knobel tiene una idea bastante crítica ahí, ¿no? Sí, una idea fuerte. Dice que la sociedad, el mundo adulto en general, muchas veces proyectan en los jóvenes sus propios líos no resueltos, sus miedos, sus fracasos. ¿Cómo? Pues como si culparan a los jóvenes de problemas que en realidad son de todos. La delincuencia, las drogas, la apatía. Knobel dice que es un mecanismo casi esquizofrénico. Se parte en la sociedad y echas todo lo malo a un lado, la juventud. Y eso justifica que el mundo adulto les critique o no les entienda.
Entiendo. Como si fueran el chivo expiatorio de los problemas sociales. Exacto. Knobel dice que como el adolescente es muy vulnerable, muy permeable, se convierte en un receptáculo propicio. Se hace cargo sin darse cuenta de esos conflictos que no son suyos. Vaya carga extra. Pues sí, así que no solo pelean con sus cambios internos, sino que a menudo cargan con las angustias de la propia sociedad. Y Knobel avisa, responder a esto con represión o etiquetándolos no arregla nada, solo empeora las cosas. Puede empujar a algunos a conductas realmente chungas o a aislarse para defender sus valores en un mundo que ven hostil. En medio de todo este jaleo interno y externo, hay una palabra que sale siempre: libertad. El adolescente la pide a gritos. Averasturi identifica tipos concretos de libertad que piden a los padres, ¿verdad? Sí, habla de 3 exigencias básicas. La primera, y la que suelen montar más pollos en casa, es la libertad de salidas y horarios. Poder decidir dónde vas, con quién y hasta qué hora. El clásico, sí. La batalla por la hora de llegada. Esa misma. Pero Averasturi va más allá. Señala otras 2 búsquedas de libertad, quizá más de fondo. La segunda, libertad para tener una ideología propia, ¿Ah? formarse sus opiniones políticas, sociales, lo que sea, aunque no coincidan con las de los padres. Y la tercera, libertad para vivir el amor, explorar relaciones, la sexualidad, y para buscar una vocación, un curro, un camino propio. O sea, para verse como alguien autónomo en el futuro. Y hace una observación muy aguda sobre cómo se gestiona esto en las familias, ¿no? Sí, Averasturi se da cuenta de que muchas veces los padres se obsesionan con controlar la primera libertad, la de las salidas y horarios, que es lo más fácil de ver. Claro. Pero sospecha que ese control tan fuerte sobre lo de fuera, el tiempo, el espacio, es en realidad un intento, a veces inconsciente, de controlar las otras libertades, las de dentro que les dan más miedo, la ideológica, la amorosa, la vocacional. Tiene sentido. Y dice que cuando los padres ya tiran de medidas drásticas como cortar la pasta, el famoso te corto el grifo, o restringir mucho las salidas, como castigo por todo, suele ser señal de que la comunicación y la confianza ya estaban tocadas de antes. Y que se sienten superados, vamos. Vale. Entonces, si controlar demasiado no funciona, y la libertad total tampoco, porque es como abandono, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Averasturi? Su respuesta es muy clara, pero quizá difícil de aplicar. ¿Escuchar? Escuchar. Sí. Dice que los adolescentes, hoy y siempre, están hasta el gorro de consejos, de sermones, de cuando yo tenía tu edad. Lo que necesitan es vivir sus cosas, las buenas y las malas, y sobre todo tener un sitio donde poder contarlas sin que les juzguen al segundo, les pongan etiquetas o les digan que eso no es nada. Ya. Pillan al buero, dice ella, cuando el control de horarios es preocupación de verdad y cuando es un intento de controlarles por dentro, de frenar ese proceso de separación que necesitan hacer. O sea que no es dejarles hacer lo que quieran y punto. Para nada. La libertad sin límites, insiste Averasturi, da muchísima angustia porque es como si les abandonaras. La alternativa es lo que podríamos llamar una libertad acompañada. Libertad acompañada. Eso implica poner límites, claro, razonables, adaptados a su edad y madurez. Pero sobre todo implica cuidarles, estar ahí, afectivamente, hablar mucho y observar con atención para ir ajustando esos límites según van creciendo y demostrando que son responsables. Es un equilibrio muy fino. Requiere flexibilidad, confianza y, sobre todo, poder seguir conectados emocionalmente en todo el proceso. Resumiendo entonces todo este supuesto caos adolescente, esa anormalidad de la que hablábamos al principio, pues no es tal. ¿No? Es un proceso psicológico con su lógica, con su función, hacer esos duelos por lo que se deja atrás de la infancia para poder construir una identidad adulta, autónoma. ¿Es ese síndrome normal de la adolescencia del que hablaban Knobel y Averasturi? Exactamente. Un paso necesario, a menudo movidito, pero fundamental. Y es un proceso que, como hemos visto, no depende solo del chaval o la chavala, implica de lleno a la familia y a la sociedad. Claro. La capacidad que tengamos los adultos para entender esta etapa, para aguantar la inestabilidad y, ojo, para hacer nuestros propios duelos relacionados con que los jóvenes crezcan, es clave para que la transición sea más fácil o más difícil. Y por supuesto, como dicen los autores, aunque los procesos psicológicos de fondo sean parecidos en todas partes, cómo se vive la adolescencia siempre dependerá mucho de la cultura, la sociedad, el momento histórico. Nos deja una reflexión final, ¿no?
Si entendemos la adolescencia no como una enfermedad o algo que está mal, sino como esta etapa de crisis, duelos y búsqueda tan necesaria y, mira qué curioso, normalmente anormal, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de relacionarnos con los jóvenes, como padres, educadores, como sociedad? Si de verdad nos creyéramos la naturaleza y la necesidad de estas peleas internas y externas que viven. Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.